doctor Volkan entonces va a estar disponible para las preguntas que las personas que estaban haciéndolas en el correo le hicieron, y él prefiere que se hicieran aquí delante de todos. Aprovecho la presencia del director general del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, que es el dueño de la clínica Monserrat, para agradecerle su hospitalidad. Entonces, doctor Volkan, la persona que quiera hacer las preguntas, por favor, díganos para pasar el micrófono. Había una mujer que me preguntó, una señorita me preguntó. También hay, no se entendieron algunas cosas. Preguntemos en este momento y luego termino mi conferencia y habrá más preguntas después. La pregunta estaba dirigida a lo siguiente: si uno toma a la muerte como el objeto en sí mismo, o sea, la representación mental que uno tiene de la muerte, ¿cómo afecta esta representación mental de la muerte en el proceso de duelo? Déjeme entender, está hablando sobre no la representación mental del objeto, de la persona, perdón, de la persona perdida, sino el evento. The fact of dying in itself. La muerte de alguien, no la mía, pero de alguien, ¿no? En general, ¿no? Creo que les di unas indicaciones de la respuesta antes. Si el evento se vuelve conectado, se conecta con otros eventos traumáticos, eso induce en mí no solamente perder a alguien, sino me induce en mí, provoca en mí algunas respuestas al trauma. Por ejemplo, el desamparo, la incapacidad de hacer algo, la humillación, la victimización. Tener un deseo de tener venganza, de tomar venganza, pero no poder ser asertivo. Entonces, el evento en sí mismo no es tan simple, tiene otras conexiones, otras fantasías. De acuerdo a eso se responde de una forma o de la otra, pero el duelo en sí es lo que yo hago con la representación mental del objeto. ¿Hay algo que no se entendió, que quieren? Alguien me estaba diciendo, usted me estaba diciendo, quería decirles, la persona que murió, cuando les recibí la información cuando fui a Estados Unidos, no era mi hermano biológico, era como mi hermano, pero no biológico, ¿no? Vivíamos juntos, éramos compañeros de cuarto, pero no vivíamos juntos. Vivíamos juntos, no éramos hermanos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Había otra pregunta? ¿Qué era? Por favor, sí. Adelante. Yo le pregunté en su tiempo de descanso un poco respecto a los 500 casos que conocía de niños transgénero que usted dijo que encontraba con alguna frecuencia que eran niños plásticos. Entonces le pregunté por ese porcentaje y usted me contestó. En esa época,
La cirugía transexual, transgénero, se hacía en la Universidad de Maryland, lo hacía un cirujano. En algunos lugares hacían ese tipo de cirugía. Este cirujano vino a la Universidad de Virginia y por su fama y las conexiones familiares que él tenía, él se volvió una persona muy influyente en Virginia, en la Universidad de Virginia, por algunos años. El decano no sabía qué hacer. Entonces formaron un comité, incluyendo que tenía cirujanos, psiquiatras, psicólogos, para hacer diagnóstico, trabajo de diagnóstico con aplicaciones en la cirugía. Yo fui el jefe de este comité por 5 años. Nunca sean el jefe de un comité de temas transexuales, transgénero. Nunca. Mi equipo en 5 años no pude imaginar no me imaginaba que con esos 500 pacientes que vimos los pudimos tratar en psicoanálisis, pero el cirujano no nos escuchaba. Creía que se iba a un hospital mental, la cirugía de pacientes mentales, entonces él decía que con la cirugía todo el mundo se mejoraba. Pero por eso es que supe sobre familias transexuales o niños transgénero. Hay variaciones, hay unos de tipo muy histérico. No, algunos no son realmente transgénero. Los transgénero realmente creen que pertenecen al otro sexo. Una de las razones es que ellos son niños de repuesto. Lo que se depositó en ellos por sus cuidadores fue la imagen de un niño muerto que era del sexo opuesto, y trataron a este nuevo paciente, a este niño, como si él o ella fuera la manifestación viviente del que murió. Eso es una realidad. ¿Le respondo su pregunta de esa manera? ¿Una pregunta más? ¿Dos preguntas? Stella Goldstein. Stella Goldstein. El tema de la muerte creo que es un tema difícil siempre. Nunca realmente estamos preparados para la muerte. Según usted, ¿cómo sería la forma adecuada de educar para la muerte? Incluso de prepararnos a nosotros mismos para la muerte. Our own death or somebody else's death? Everybody's death. Our own and the others also. So how do we prepare ourselves? ¿Cómo nos preparamos para la muerte? About death. ¿Cómo debemos enseñarle a un niño? No sé la respuesta. Nunca hice investigación sobre ese tema. Tuve una experiencia maravillosa hace un mes sobre esto. Rocky, un perrito, el perrito de mi hija, estuvo en la familia antes de que naciera mi nieta. Pero un par de semanas el veterinario hace unas dos semanas nos dijo que el perrito debía morir, estaba muy enfermo. Dieron una medicina. Decidieron que la nieta de 10 años estuviera presente cuando no tenía más hermanitos. Ese era el más importante objeto de su amor. Antes de venir,
Creo que eso fue una buena idea. La prepararon para lo que iba a pasar. Ella todavía está en duelo de esa representación mental, mental. Hace dibujos. Ella recuerda a Rocky, el perrito, y dice algo. Es difícil enseñar cosas, respuestas psicológicas a la gente. Es muy útil, pero casi imposible. Hay tantos factores en la familia. Yo sospecho que, nunca lo he hecho, no soy un experto, pero sospecho que hay en lugar de la negación, los niños deben ser enseñados como enseñarles que algunas veces se pierde algo y que hay un nuevo objeto. Otra pregunta, por favor. Mi nombre es Patricia Moreno. Mi nombre es Sara Patricia Moreno de Coral. Mi pregunta y mi observación es alrededor de los pacientes transgénero. Hay un concepto que introduce André Green sobre el género neutro. Él menciona que en los niños transgénero lo que hay es una identidad neutra, o sea, el niño no es ni hombre, ni mujer, ni nadie. Y creo que estamos entrando ya a lo que sería un duelo sin representación mental, que implicaría pues reconocer la existencia del paciente que todavía no ha podido existir como lo que es. Entonces, no sé si esto estaría ya dentro de lo que serían los duelos que carecen de representación mental. No sé cómo responder. No he leído el trabajo del señor Green. Está usted escribiendo algo que tiene sentido, pero no es una explicación dinámica. Estas personas, no les voy a dar una conferencia sobre el transgénero, pero hay ciertos tipos de familias, de situaciones familiares. Me estoy enfocando en este caso en el niño de repuesto. No tengo cifras estadísticas, pero muchos de ellos eran niños de repuesto. Alguien al que su madre los trató como si pertenecieran al sexo opuesto. Estos eran transgéneros reales. Habían otros factores. No voy a entrar en detalles porque ese es otro tema, pero tenemos que encontrar, si un paciente, cuando él viene a vernos, tenemos que encontrar todos estos elementos psicológicos para tener cierto tipo de personalidad, de organización de la personalidad. La última pregunta, por favor. Para que pongamos como la pregunta. Para que pongamos como la pregunta de las representaciones mentales en un contexto más general, no con los pacientes transgénero, retomando un poco lo que pregunté hace un rato antes de la pausa, pero ubicándolo en su conferencia hasta ahora, usted nos ha dejado ver que la representación mental se adquiere con el desarrollo, ¿no? Digamos, con los niños es diferente, cuando el adulto ya tiene la representación mental, y sin embargo en la clínica nos encontramos muchas veces con pacientes que o bien no pueden adquirir la representación mental, o como en el ejemplo de la señora que usted contaba, de su esposo que fue a la guerra y cuando llega ya no puede recibirlo como su esposo porque ya borró esa representación mental, ¿sí? Nos vemos en una clínica muy particular con esos pacientes que o no pueden adquirir la representación mental o la borran. Quisiera preguntarle acerca de eso.
Están preguntándome dos cosas. Ahí todos tienen representaciones mentales. Los niños. Déjenme 5 minutos para explicarles. La investigación neurobiológica sobre cómo los niños desarrollan su mente es fantástica. Y tengo dos amigos, Bob Ender, y es alguien que está en Denver y él también está jubilado. Y el otro es Lehtonen en Finlandia. Son investigadores increíbles. Les voy a dar algunos ejemplos. Digamos que la mamá tiene un bebé recién nacido. Ponemos a una mujer en un cuarto y le ponemos unos cables en su cabecita, cosas neurológicas para estudiarla. Y ponemos al niño en el otro cuarto. La madre tiene estos auriculares, estos headphones. La mujer no puede escuchar cuando su bebé llora. El bebé llora. La madre no puede saber quién está llorando. Pero ahí hay varios niños, pero si cuando el bebé de ella llora, ella sabe cuál es qué es su niño. Pero su mente se enloquece. Hay una conexión psicobiológica. La representación mental, usted desarrolla una imagen de alguien, pero los niños no pueden apegarse a eso. Ese es el ejemplo clásico de eso. Se hizo cuando estaban haciendo investigación psicobiológica. Eso se llamaba la ansiedad frente al extraño. Él descubrió que a la edad de 8 meses, si usted va y se para frente a un bebé, usted sonríe al bebé, el bebecito sonríe. Se pone una máscara que tenga una carita sonriente y también al niño le sonríe y el niño sonríe. No importa si es la máscara o la persona, pero a la edad de 8 meses, el niño me sonríe, pero ya no le sonríe a la persona con la máscara sonriente. El niño desarrolla una representación mental de la madre y del extraño, pero no son estables. Las relaciones internas se desarrollan. Hay variaciones de eso en teorías psicoanalíticas, pero lo que básicamente se conoce como la estabilidad de la representación mental. Hay un término para eso. Hay una estabilidad. Usted sabe que la ansiedad frente al extraño no pasa a los 3 meses, a los 8 meses. Y luego sabemos que el bebé no puede ni siquiera integrar los buenos aspectos de la representación mental con los malos aspectos o los negativos. Toma casi 2 años para tener una integración estable, una representación mental estable. Claro que tenemos pacientes que son limítrofes, borderline, que tienen pedazos psicóticos, se apegan a una fantasía, por ejemplo. Les hablo sobre personas adultas normales en duelo, digámoslo así. Una persona psicótica pierde su madre. Su proceso de duelo no va a ser como el que estoy describiendo. Van a haber otros pedazos de representaciones mentales. ¿Esto le da una respuesta? Nuestra profesión es muy complicada. Sigamos hablando del estándar del duelo normal, lo que les voy a contar más tarde, en este momento. Es sobre uno de estos casos complicados que puede tener alguna referencia a algunas situaciones, les pueden referenciar a algunas situaciones en Colombia.
He estado trabajando con personas de AWON, Red de Huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, por casi 2 años. Significa Red de Huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Estas son personas de 60, 70 años que perdieron sus padres cuando estaban muy pequeños o eran niños pequeños. Algunos de ellos nacieron después de que mataron a sus padres, a su padre. Algunos de ellos no tienen ninguna experiencia con la representación mental de su padre. ¿Me entienden? Y estas personas son 1.800 personas más o menos cuando llegaron a la edad en que su niño, en el momento en que el esposo falleció por alguna razón, no les voy a contar, se reunieron y formaron una organización llamada AWON. Soy el conferencista perpetuo. He estado en todas las reuniones que ellos han tenido y de repente me doy cuenta que sus representaciones mentales del padre son fantasiosas. Nunca tuvieron experiencia con su padre. Su padre murió cuando tenían 6 meses o antes de que nacieran, cuando tenían 2 años. Murió cuando tenían 7, 8 años, algo se acuerdan. Pero muchos de estas personas no tienen ninguna representación real, una representación realista de quienes han perdido. En las zonas de guerra, zonas terroristas, eso sucede, ¿no? Les quiero contar algo sobre esta organización, sobre estas personas. Cuando yo estaba trabajando con ellos, les daba conferencias sobre duelo. Les hablaba sobre los objetos vinculantes. Nunca quise ser terapéutico. Solo estaba dando conferencias. Me creerían que sin ninguna dirección de parte mía, sin nada. Estas personas en esa época eran 400, ahora son como 900. Estas personas decidieron que iban a buscar objetos vinculantes. Algunos de ellos tenían objetos vinculantes. Viajaron a las Filipinas a buscar huesos de sus padres, avioncitos, cosas, y los volvieron objetos vinculantes. A través de eso, como adultos, ellos dijeron, mi padre existió. Y empezaron a tener dolor. A los 60, 70 años, a tener como un duelo de la muerte de ese padre, estando ya en sus 60, 70 años. Entonces empecé a hay diferentes casos. Ellos se dieron cuenta que su objeto vinculante no es solo patológico, sino que era muy útil, porque el objeto vinculante, imagínense esta que es como un muro. Si pasa a un lado de la cerca, usted mata esa representación mental, la filtra. Si salta al otro lado, tiene la representación mental fantasiosa y se revive. Si uno no salta ni en el lado ni en el otro, lo hace. Si se vuelve patológico, usted debe ir a terapia, pero después de 10 años o 20 años, usted llega a este nivel. En este momento usted dice, voy a saltar a este lado, al lado realista. Mi padre murió. Pero voy a hacer la imagen de mi padre sublimada, la voy a sublimar.
la voy a hacer como un recuerdo. Empezamos a estudiar los objetos vinculantes y su papel en la creatividad. Ya les dije sobre esto. Había otro analista que ya murió, que también escribió sobre el duelo. Y habían escrito sobre creatividad y duelo. ¿Qué hacer? Usted sublima. Uno sublima el proceso de duelo. No pierde la representación mental, sino que la recuerda en otra forma, en forma artística. En un sentido, ustedes hace duelo permanente, pero lo congela. ¿Quién soy yo para decirle que usted es patológico? O tiene una patología. Aquí hay uno, por ejemplo, lo voy a llamar patológico. Julia era su madre. ¿Qué hizo? Los virus, ¿qué hicieron? Hicieron una canción sobre Julia. Voy a decir, usted tiene un duelo patológico por esa canción, porque escribió esta canción. ¿Cuántas personas no recuerdan a su mamá? En este. Voy a llamar a la persona que construyó el Taj Mahal, lo voy a llamar patológico. ¿Recuerdan a su esposa? Los objetos vinculantes pueden ser el símbolo número 1 de la patología. Pueden ser regresar después de muchos años y usarlo para ayudarle a la persona para que haga el duelo después de tantos años, o pueden ser sublimadas. Ahora, hablo sobre el duelo con relación a la adultez, cuando uno es adulto. Antes de hacer eso, ¿hay alguna pregunta sobre el duelo? Hay una pregunta acá. No te escuchan. Micrófono, por favor. Microphone, please. Yo soy Irene Tyner. My name is Irene Tyner. I wanted to ask if a mother's son suicides, how can you work on that? There are many questions, and it's hard to be detached from the mental image of the son. Si es alguien, ese duelo se complica por la situación, lo hace un duelo traumático. Si su hijo está colgado del techo, eso no es la representación mental, se conecta con otras fantasías, culpa, incapacidad, rabia. ¿Cómo? Imagínese, el niño se cuelga de la pared, pero usted no puede expresar esa rabia. Usted se siente rabia hacia otras cosas, siente que no, desamparado, culpable, porque es su hijo esto. El suicidio no es como no matarse uno, sino matar a alguien dentro de uno. Eso es el suicidio, ¿no? Es horrible. Carlos Alberto Sánchez, psychoanalyst. I would like to ask if si los monumentos o los museos de memoria se pueden considerar, can be considered linking objects. Ese es el título de uno de mis trabajos. Objetos vinculantes compartidos. Aquí tenemos algo sobre eso más tarde. Uno pierde objetos concretos
En 10 días voy a Berlín. Voy a dar conferencias sobre inmigración, que es el problema de ahorita. Voy a hacer lo que hice en Colombia, de hablar sobre inmigración y duelo. Hace 2 noches bajé al ver mi mail en el hotel. Hay muchos niños, hay muchachos que están trabajando con inmigrantes. ¿Puede también usted ir allá a hablar con ellos? Eso me escribieron. La inmigración forzada, lo que está sucediendo. Están mirándome a mí, por ejemplo. Eso tiene mucho que ver con el duelo psicológico. Todavía no les voy a dar una conferencia sobre inmigración, pero es uno de los temas principales en el mundo. Y necesitan información de personas como nosotros que sabemos sobre su psicología. En la inmigración, en este momento, ven ustedes estas cosas en televisión horribles, Dios mío. Las realidades, las realidades políticas, económicas. La psicología de fronteras se involucra, pero al mismo tiempo tenemos que informar a la gente de que habrá aspectos psicológicos en las migraciones forzadas. Escribí sobre inmigración y al mismo tiempo Salman escribió un libro. Ese es un chiste entre nosotros. La mejor forma en que usted migra es un término que Salman usa. Usted tiene una tercera individuación. Usted pierde su hijo, se despide de la etapa de niño, dice adiós en la fase anal, no significa que todos lo hacen, y luego se individua. Y la segunda individuación es en la adolescencia. Y alguien dijo, tengo un término, ¿no? Si usted migra, normalmente aceptamos la inmigración. Si uno, digamos, acepta esa inmigración, uno va a una tercera, ese proceso es una tercera migración. Trabajé con inmigrantes de diferentes países, musulmanes en Georgia. Estuve en Georgia hace unos años y me quedé en el mejor hotel de Georgia. Pero cuando fui allá, estaba todo habitado por inmigrantes. ¿Qué es un objeto vinculante compartido? Hay muchas pérdidas, tantas pérdidas de diferentes y diferentes personas entran en duelo de forma diferente, pero los eventos los vinculan. Ellos tienen que encontrar un objeto vinculante que sea compartido por todos. Y eso sucede, por ejemplo, en las áreas de guerra, zonas de guerra. ¿Cuál es el objeto vinculante de todos los palestinos? Una llave. Al punto de que vamos a una reunión en Naciones Unidas y la gente llega. Yo sé quiénes son palestinos. ¿Por qué? Se parecen, pero ¿por qué? Tienen una cosita aquí, una llavecita en su solapa. Ese es su símbolo. ¿Por qué? Pasó durante el momento que entraron bulldozers y derribaron casas palestinos, perdieron su casa, su dignidad, su ambiente, la llave. Era como estar sentados en esa cerca que les dije. Un día uno salta la cerca y reconstruye su casa, o salta al otro lado y acepta la realidad de que él ya no tiene lugar, pero no se pueden hacer los dos.
pongo la llave en esa cerca. No hago ninguno de los dos. Ningún palestino acepta el hecho de que perdieron algo y quisieran recuperarlo. El mismo conflicto sigue. Ellos tienen que usar un objeto vinculante como una representación de la palestinidad. ¿Me entienden? El duelo social de la sociedad. Construimos monumentos. Muy bien. Este es el monumento de memoria en Vietnam. Yo creo que es el mejor monumento que ayuda mejor a la gente a hacer el duelo. ¿Por qué? Fue diseñado por una mujer joven. Es un bloque. Es un bloque como un espejo. Se puede uno ver su reflejo sobre él. Todos los nombres de los soldados muertos y generales están escritos ahí. No en orden de rango, sino en orden de fecha, cuando murieron. Cuando uno llega allá, es como un objeto vinculante, en el sentido de que la representación de los dolientes y su representación se juntan. Su reflejo sobre el monumento se junta con lo que se ve en el monumento. Y esto se vuelve un contenedor de duelo. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? ¿Cómo se diseñó? Fue diseñado por una mujer joven que no era psicóloga ni estudiante de psicología, pero basado en sus propias experiencias diseñó este monumento. Los americanos hicieron otro monumento y lo arruinaron con un soldado sosteniendo armas. Yo podría matar al que hizo ese monumento. Cuando esto sucedió, la gente, iban miles cada día de personas en duelo, iban allá a completar su duelo que estaba allí contenido. Algún hijo de puta puso ese soldado con esa arma. Años más adelante, el monumento de la Segunda Guerra Mundial se hizo ya, no se había hecho. Ellos hicieron, no había un monumento para los de la Segunda Guerra Mundial. Estaba trabajando con los huérfanos de la Segunda Guerra. Dijeron que iban a construir el monumento y decidieron que iban a ir a hablar con el gobierno y poner a sus representantes a diseñar eso. Como consultor no oficial, estaba hablando con ellos. Si han visto ustedes el monumento de la Segunda Guerra Mundial, yo estuve en la ceremonia. Ellos decidieron que tendrían una estrella. También hay una pared con nombres, pero tenían estrellas doradas, no sé cuántas, como 800. Cada estrella representa 100 personas muertas. Ellos también desarrollaron objetos vinculantes. Usted va y toca esa estrella. Es donde está su padre muerto. Pusieron flores. Y le dijeron dijeron que nadie dejara nada ahí, como dijeron hace un momento acá. La gente llegaba, traía flores, cartas. Me está diciendo sobre su paciente hoy, me estaba contando. El gobierno, con una visión psicológica, hizo algo maravilloso. No botaron ninguno de esos objetos, de esos vínculos. Los recogieron, construyeron un edificio y los mantienen allá. ¿Saben sobre eso? ¿Sabían?
mantienen toda esa basura, pero no es basura de ellos, sino es un vínculo, son contenedores de ese duelo. Hay muchas cosas, muchas maneras en que la gente hace el duelo social. Estuve en Sarajevo hace 2 meses. Se parece mucho aquí, es una ciudad con montañas, estuvieron rodeados por enemigos por muchos años, no podían salir y se hicieron túneles para salir, para huir, y los mataban todos los días. Iban al colegio a tocar en las orquestas, era una tragedia horrible. Y si uno va a Sarajevo usted va conduciendo y ve monumentos en todas partes. Miles de cementerios, no solo cientos, sino miles. En las montañas que rodean la ciudad hay cementerios. Esos cementerios también tienen elementos sublimados, artísticos sublimados. Solo 100 años después, ese monumento se convierte en una forma de arte, pero antes era un contenedor de objetos vinculantes. Si algo pasaba a la sociedad y reabre ese duelo, esa agresión, lo primero que hace la gente, ¿qué es lo primero que hacen? Ellos van a los monumentos y los destruyen. Y se han dado cuenta que cuando hay una revolución, lo primero que la gente hace es derribar, destruir los monumentos que son de memoria. Este es un monumento del que hablé el otro día. Ese es el monumento que se hicieron para contener el duelo compartido no finalizado. Hay diferentes clases de monumentos. Este es el opuesto. Este fue un monumento construido por Milošević en Kosovo. Este monumento fue construido 600 años después de la batalla de Kosovo. En 1389, en la puerta de este monumento dice, ponen 600 años juntos escritos en el monumento. Este monumento se usó para reabrir el proceso de duelo de hace 600 años, para mezclarlo con las tragedias del día de hoy. Ese monumento tiene funciones diferentes, ¿no? Los tipos de trauma compartido. Hay personas que yo llamo figuras de transferencia social. El Papa, el presidente, una estrella de cine. En mi época era Marilyn Monroe. Ahora, ¿quién es? ¿Cuáles son sus estrellas de rock, estrellas de cine sociales? A ver, un nombre. Díganme un nombre. No sé. No recuerdo los nombres de las personas. Brad Pitt, sí. Soy suficientemente joven para saber de Brad Pitt. Hay nuevos, ¿no? No recuerdo los nombres. Hablo con mis hijos y les digo, ¿ustedes no saben? Y ellos dicen, pero si me hablan de Clark Gable, yo sí sé. Esto se involucra con el trauma. Yo recogí 6 figuras de transferencias. Estudié al rabino, por ejemplo, el gobierno israelí, trabajé con ellos y me querían honorar y me llamaron rabino asociado en Israel. Y estuve estudiando mucho este tema había un monumento
cuando su esposa venía a visitar el memorial, se llamaba The Bitch, o sea, como la bruja. Y cuando ella llegaba, todos decían, ahí viene la bruja. Llegué a conocer a la hermana del rabino. Estas son figuras que representan no solo para una persona, sino para muchas personas las mismas imágenes. Y uno tiene que entrar en duelo en estas cosas. Hablemos ahora de Colombia. Yo apenas acabo de llegar, estoy aprendiendo, pero esto es un área de la cual ustedes saben más que yo. Esta es la primera parte de mi intervención. Apenas terminemos nuestra discusión, voy a estar haciendo otra intervención. Les voy a contar otro caso que es fascinante. Me senté un día y hice una presentación PowerPoint, se las voy a mostrar. Pero antes de eso, ¿tenemos preguntas hasta qué horas? ¿Tenemos tiempo hasta qué horas? ¿Una hora? Digamos 5 minutos para hablar. Y la dama que me está ayudando con la presentación, ¿me puede ayudar a colocar la segunda presentación de PowerPoint? ¿Me pueden ayudar con esto? ¿Me pueden ayudar para poner la otra presentación, por favor? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, comentarios? Sí, dígame. Constanza Aranguren. Un momento, por favor, un momento. My name is Constanza Aranguren. Una pregunta, compartir una idea que me ha rondado y pues enriquecerla con toda tu experiencia en el campo. Colombia se ha caracterizado por una violencia que, a diferencia de otras violencias, no ha sido reconocida como tal históricamente o por el Estado, que creo que nos ha llevado a los colombianos a concebirla como algo normal. Lo traumático se vuelve parte como de la existencia. Sin embargo, lo traumático y las pérdidas traumáticas traen muchas complicaciones para la elaboración de un duelo. Y digamos que, reconociendo mi propio análisis, digamos, la manera como ha impactado el ser colombiana a mí, a mi familia, y acompañando a otros pacientes colombianos en ese recorrido, me he dado cuenta que muchas veces los duelos, digamos, propios del desarrollo emocional, edípicos, preedípicos, vienen acompañados de fantasías que tienen que ver con muertes violentas que les ocurrieron incluso a sus abuelos, y que los mismos abuelos o padres no han podido elaborar. No sé si uno podría hablar de introyectar un duelo no elaborado, ni siquiera que se puede reconocer como una pérdida. Thank you very much. Usted sabe mucho más de esto que yo. En los últimos días tuvimos que hablar sobre estos temas a la Universidad El Bosque, en la Universidad del Bosque. ¿Dónde está mi jefe? Allá está. Depende de él, pero discutimos este tipo de temas. Lo grabaron, ellos grabaron las conferencias. Él va a 6 semanas. Su madre murió. Estamos hablando nuevamente de una representación mental que él no tenía. Era una representación mental fantasiosa. Su padre se casó con otra mujer. Ellos le decían a la madre, a la que
Go back. Could you say that again? Repeat that. That last bit. El padre de Herman estaba casada, se casó con otra mujer y sus hijos. Después de que ella murió y se casó, él se casó y la madre de la esposa de Herman murió cuando él tenía 6 meses. Hay un caso de pérdida. A los 6 meses de edad usted no tiene 6 semanas de edad no tiene una representación mental y suceden cosas increíbles. Por eso escogí este caso. El nombre del analista es tree branch, o sea, rama de un árbol. En alemán, no sé ningún idioma, pero en alemán significa rama del árbol. Su síntoma era cuando él estaba casado y se iba a un cuarto, dejaba la puerta abierta, estaba la esposa. Y él tenía fotos pornográficas, tenía cientos de ellas. Se sentaba y se masturbaba constantemente con esas fotos. Y también tenía un hobby de poner marcos alrededor de esas imágenes de mujeres desnudas. Eso lo hice yo, no son las reales. Pero a veces sus marcos, las partes de las mujeres salían fuera del marco, las partes del cuerpo a veces quedaban por fuera del marco. ¿Qué se les viene a la cabeza? Uno hace esto sin darse cuenta y cuando analizamos, no le decimos al paciente lo que le pensamos, pero uno se pregunta, ¿qué surge en su mente? ¿Qué piensan ustedes cuando ven esto de partes del cuerpo, digamos, que salen fuera del marco? Él no sabía. Él lo estaba haciendo por muchos años esto, pero algo surgió. Algo no permanecía en un lugar contenido. Algo no permanecía en un ataúd y salía y él se masturbaba. ¿Alguien se imaginan por qué él se masturbaba al hacer esto, al ver esto? Microphone, I need a microphone. Micrófono. Micrófono, microphone. Microphone, micrófono, no oigo. To control. Él quería tener una experiencia de placer, experimentar cierta emoción. La historia de esto. Recuerden algunos nombres. La primera esposa del papá era Sabrina, con 2 niños. Él se casa con otra mujer, María, la mamá de Herman. Cuando la mamá de Herman muere, Herman tenía 6 semanas de nacido. El padre quería a alguien que cuidara al bebé. Imagínense un niño de 6 semanas y se da cuenta y encuentra a Matilde. Ella estaba escapando de los rusos y fue violada por los soldados rusos. Se embarazó. Antes de venir a Alemania, ella, antes de venir, tuvo un aborto de dos niños gemelos mellizos muertos.
Matilda se volvió la imagen materna para Herman. Es como una novela, ¿no? Les estoy contando. El niño de 6 meses estaba creciendo con Matilda. No tenía idea de que había muerto su madre. No conocía a su mamá. Matilda es la mamá. Crece. Pero ponen la foto de su madre biológica. Eso es de Google. No es la real. La ponen en su cuarto. Pusieron esa foto desde su madre biológica en el cuarto. ¿Me entienden? Como los miembros de... Cuando nunca tuvo su imagen real de su madre. Era una imagen fantasiosa. Entonces estas personas desarrollan un hábito. Matilda, 3 veces a la semana, cuando vino Herman, 3 veces a la semana, cuando él era chiquito, lo llevaba a 2 cementerios. Uno de la primera madre muerta, y el segundo era el de Sabrina. Ella decía, vamos, vístete, vámonos para ir al cementerio. Era una cosa de rutina. ¿Alguien se imagina por qué Matilda hacía esto? Había perdido sus propios gemelos. El cementerio era importante para ella. Su propia pérdida y la pérdida de Herman salieron en una forma muy particular. Imagínense ustedes un niño de 2, 3 años. Cada semana, cada 3 semanas usted va a visitar cementerios y va a hablar con los muertos. ¿Qué clase de fantasías se pueden desarrollar? Usted tiene más relación con las personas muertas, en realidad. En realidad usted va 3 veces a la semana ya. Interesante que utilice al niño. I can't hear. Sorry. I think it's important. It's interesting to notice that she goes with the child to the cemetery. No había nadie más en esa casa, ¿no? Ella, cuando lo llevaba, se iban juntos al cementerio. Ella sabía que la madre del niño estaba muerta. No la analicé, pero me imagino que ella perdió sus gemelos. Ella también quería relacionarse con la gente muerta, llevando este nuevo bebé, su hijastro, a este cementerio 3 veces a la semana. Eso es lo que recuerda. Las tumbas de Sabrina y María. Ellos tenían relaciones con personas muertas 3 veces a la semana. Cuando un paciente llega, usted mira su historia infantil, su comportamiento adulto, sus fantasías, sueños, manifestaciones de transferencias, y si encuentra el mismo tema en todos ellos, eso es lo que usted va a tratar. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Cuando un paciente viene, usted chequea estas 4 áreas y se da cuenta si hay un tema repetitivo. Ese es el principal tema a tratar. Lo que le pasó a Herman, él creció, él estaba cuidando personas que iban a morir, tenía la fantasía de que podría revivirlos
Incluso cuando había había oportunidad, le daba medicinas equivocadas. Él tocaba esas personas muertas, se sentía excitado sexualmente al tocarles. Cuando creció, visitar a los muertos como niño se volvió su profesión. ¿Por qué se casó con su esposa? Fue muy tarde en su vida, se casó. Él encontró una mujer y dijo: mi papá me estaba abusando, mi alma fue asesinada. Él aprendió que el arma de su muerte, de su esposa, fue asesinada. Ahí mismo él se casa con ella. Ella sabía que quería traerla nuevamente a la vida. Y ellos tomaban baños, se limpiaban, se bañaban, ponían velas, como si fuera un renacimiento, y tenían sexo, relaciones sexuales. Él sentía en ese momento que la excitación sexual indicaba que él estaba vivo y que él traería gente muerta a la vida. ¿Me entienden? Entonces, no solo era traer gente de vuelta a la vida, sino que también estaba haciendo eso. Él aprendió después que su esposa supo que su mamá había muerto, pero él había debajo de las escaleras un cuartico, como una tumba. Él iba allá y se masturbaba por horas. Encontramos que traer gente muerta a la vida en su infancia, en su vida adulta, vamos a darnos cuenta en sus sueños inconscientes. Este era un sueño repetitivo. Él soñaba sobre las momias egipcias. En esas momias se movían en sus sueños y revivían. Era lo mismo, ¿no? La historia infantil, adulta, los sueños repetitivos, la transferencia y contratransferencia. Después del primer año y medio de la fantasía inconsciente, se pudo poner en palabras, pudo poner Herman, poner eso en palabras. Los analistas, con la ayuda del analista, pudo verbalizar lo que eso significaba. Puedo traer a mi madre, María, Sabrina, los gemelos abortados a la vida, principalmente a través de la excitación sexual, y ella puede salir de su tumba. Eso da miedo, por lo tanto, quiero que siga muerta. Esto es como estar en la cerca. Si uno puede sentirse excitado y de traer a la gente nuevamente a la vida, pero se mantiene en la cerca. Esto se presentaba durante sus sesiones. Él no era muy curioso al comienzo, pero después se empezó a sentirse curioso por eso. Él entendió que la masturbación compulsiva, la excitación sexual, lo hacía sentir vivo. Y él sentía que por eso lo estaba haciendo. No era sexo, era traer gente muerta a la vida. Ese era su síntoma. Hablamos de la fantasía de estos pacientes que se sentían que eran asesinos y que ellos estaban. Esa fantasía real era
era esa idea de que la gente muerta a la vida era su fantasía real, digámoslo así. Incluso cuando se entienden las cosas, la persona no se mejoraba, o cuando entendía. Esos pacientes en estos casos en el que digamos que traen una fantasía a la realidad, por ejemplo, un hombre que es biológicamente como una mujer, pero percibido como un hombre por los cuidadores. En este caso, él percibía que podía traer gente a la vida. Podría verbalizar las cosas, pero no podía recuperarse. En psicoanálisis, la acción estaba degradada porque cada acción se percibía como una actuación. En lugar de poner las cosas en palabras, usted hace cosas. Cuando yo tomaba vacaciones, algunos pacientes iban a 60 millas lejos de Charlottesville y rentaban un cuarto en un hotel. Y miran, habían dos montañas que parecían senos. Cuando yo estaba fuera de ahí, se iban y hacían su psicoanálisis con las montañas. Eso es como actuar, como tener sentimientos sobre el hecho de que yo me iba. Usted se involucra en una acción y repite lo que aprendió en el análisis. Al compartir esto con el analista, hace la acción, pero la termina de una manera, termina en una forma que es saludable. En ese momento hay un juego terapéutico. Esto es sobre el juego terapéutico. Sigamos con Herman. En el cuarto año de su análisis, trajo orquídeas a la oficina del analista, y después de eso hubieron asociaciones. Esto es una vagina. Una orquídea se ve como una vagina. Las orquídeas crecen en las ramas de los árboles, que justamente era el nombre del analista. La idea era mantenerlas o no mantenerlas vivas. El analista no aceptó ese regalo de esas orquídeas, pero le dijo lo que estaba pasando en la transferencia. Y lentamente entendió eso, que una nueva madre, que él estaba tratando de crear una nueva madre en el analista, o sea, en la rama del árbol, de forma tal que esa gente muerta estaría viva, reviviría. Lo tuvo en la infancia, en la adultez, en los sueños, en las transferencias. Cuando esto se pudo hacer y se pudo comprender, él dejó de masturbarse compulsivamente y guardó sus revistas. Él quería traer todas las fotos pornográficas a la oficina del analista. Y no sabía qué hacer. Él no sabía, el analista no sabía qué hacer. Y le dije, sí, tómela, pero dígale dónde las va a poner y dígales que esos no pertenecen a ustedes. Se las regresa cuando él esté listo, cuando estas secciones sean comprendidas. Trajo un paquete de fotos pornográficas, material pornográfico, va a la oficina del analista. Lo siento, después de 9 meses, después del renacimiento, él coge las fotos y las bota en la basura. 9 meses son importantes en un análisis. Muchas cosas pasan a los 9 meses del análisis.
En el 5º año vino el juego terapéutico en Alemania. No sabía eso. El gobierno le da dinero y lo envía a un unos buenos sitios de ayudas para social. Usted dice, yo quiero hacer otra cosa diferente a trabajar, me puede ayudar a permanecer en mi negocio. Yo no sabía que eso se podía hacer. Él aplica después de un año. Espera un año hasta que obtiene una aprobación para tener unas vacaciones terapéuticas gratis. Él va allá, no ve al analista por más o menos 2 o 3 meses. Ella está en otro lugar. Él está en un lugar terapéutico. Hay personas haciendo terapia ocupacional, hay reuniones de grupo. Él regresa. Él le dice al analista, y esto también es de Google, ¿no? Él hizo una figura de una mujer en arcilla. Esto fue lo que hizo en estos 3 meses. Y él decía, la mujer dentro de mí está fuera de mí. Ahora, hablando de la representación mental fantasiosa de su mamá. Pero este es un protosímbolo, no era un símbolo, se estaba comportando como si esa figura de arcilla fuera su mamá. Intelectualmente él sabía que era de arcilla, pero cuando se hablaba de ella, se refería a ella, era como su mamá. Dijo un día, ¿por qué no llevo esa figurita? Usted guardó mis fotos de porno, la botaron, pero ¿por qué no les traigo al analista, le traigo esa figura de arcilla y la entierro en la oficina, en la oficina del analista, en su jardín? Ella tenía un jardín muy bonito en Múnich. Y ella me llamó otra vez, ¿qué voy a hacer? Ella decía, no, yo ni muerta permito eso. Entonces siempre, si usted hace eso, va a ser una figura de transferencia por siempre. El resto del análisis se centra en esto. ¿Qué hace con este protosímbolo? Lentamente, las sesiones eran, por ejemplo, coger un martillo y empezar a quebrar la figura. A medida de que él estaba agrietando la figura, él se involucró en esa época en muchos accidentes de carros. El primer pensamiento, esos primeros pensamientos eran con respecto a sentirse culpable de matar a su mamá. La representación mental. La representación mental en este caso es una cosa. Él hizo una cosa que era la figura. Me tomó. Él no estaba respondiendo a esa interpretación. Sabían lo que estaba pasando. Él estaba tan arrepentido de que estaba tan compenetrado con esa figura. Cada vez que quebraba esa figurita, él tenía justamente un accidente de automóvil. Cuando me di cuenta de eso, le dije al analista, dile la próxima vez, explícale lo que está haciendo y por qué están sucediéndole estos accidentes, pero ningún psicoanalista nos ha enseñado que podemos analizar a los muertos ni traerlos a la vida.
Yo le dije al analista, ¿me escuchó? Me repetí a mí mismo. Le grito para que haga lo mismo, haga eso mismo para que él la escuche, ¿no? Gritar para que él la escuche. Esto es lo que les mencionaba. Él se fue y encontró un lugar donde iba a enterrar la figura de arcilla. Si usted va a Massachusetts, encuentra este tipo de puentes al norte, al nororiente de Estados Unidos, pero no en Alemania. Pero tuvo que buscar un lugar de estos. ¿Qué viene a su mente, no? Él tenía que pasar por ese puente. Esto también es de Google, pero tener que pasar por ese puente por un nacimiento, literalmente por un nacimiento, para llegar a un renacimiento. Y enterró. Probablemente si hubiera sido mi paciente, me parece que sería mucho tiempo, 7 años, pero el analista estaba teniendo problemas, escuchando y aprendiendo. Habían temas nazis en esto involucrado, el tema del análisis de alemanes, pero en el 7º año renace este hombre. Él se vuelve normal su actividad sexual con su esposa, desarrollan un hobby. Blumen, esto es en alemán que significa las flores volviendo a la vida. Empieza a más temas surgen. Su ansiedad de castración él soñaba con lo del árbol, que era que su analista caía sobre él y le cortaba el pene. Se comparaba eso con la rama del árbol. Les cuento sobre la parte nazi, porque todas estas cosas pasaron antes del nacimiento, antes de que su padre estaba nació en la Alemania nazi. Su padre nunca estaba y él quería ser un hombre ahora. Que si su padre criminal era nazi o no, y va y se va a Austria a buscar el otro hijo de él, averigua sobre su padre, se da cuenta que él hacía trabajo eléctrico y eso lo ayuda a ser hombre. Luego, en la parte de terminación, Dios o alguien lo ayuda. Y con ese símbolo, como en la fase de terminación, la casa de sus hermanos, hay una muerte, hay un gato muerto. Un gato muerto, sin pensarlo mucho, pone el gato muerto en una caja. Y luego él dice, puedo enterrar las cosas, enterrarlas ahí mismo y no tengo que traerlas a la vida una y otra vez. Él se mejora. Escribí sobre su caso en este libro. 4 años más tarde, la analista me llamó
Y dice, me envía a Herman. La analista estaba arreglando su casa y fue a comprar cosas de un almacén. Y ahí estaba Herman. También estaba comprando cosas para arreglar la casa. Y dice, ellos hablaron un poquito y se dieron cuenta que ahora tenían una buena vida después del Renacimiento. Estaban haciendo cosas para su casa, flores. Quería mostrarles que en el trabajo analítico tenemos que relacionarnos con la muerte, con traer cosas a la vida, identificarse con gente muerta, comunicarse con ellos. La vida es ganancias y pérdidas. A veces hay más ganancias, más pérdidas. Espero que todos tengan más ganancias que pérdidas. Jorge Líbane. Para extrapolar un poquito, Jorge Líbano, para extrapolar un poquito, para simplemente expandir algunas de sus ideas y de este caso clínico, lo que vino a la mente mía es la necesidad que nosotros en Colombia, con la situación de 50 años de violencia, tantas pérdidas, pocas ganancias, necesitamos buscar la manera de terapeutizarnos, de lograr sobreponernos a los conflictos, hacer el mourning, el duelo, elaborarlo y superarlo. Y lo que me vino a la mente es, entre otras cosas, la necesidad de esas representaciones a través de algunos símbolos que nos ayuden a movernos en el tiempo y el espacio, anímicamente. Por ejemplo, en la elaboración de un gran memorial, un monumento nacional a todos los caídos, donde se junten muchos linking objetos que nos ayuden a procesar esas pérdidas para poderlas superar. Eso es muy cierto. Háganlo lentamente, de forma tal que la gente se involucre lentamente y se involucren. No se hace en 2 meses, háganlo como en los periódicos, en conferencias, y explicar a la gente por qué se quiere hacer, por qué diferentes partidos expresan las diferentes partes expresan sus emociones y que se vuelva un proceso social. A través de arte, competencias artísticas, concursos de arte, pero háganlo público. En este momento los medios son muy importantes. Thank you. I just wanted to ask about the episode where the patient tries to bury the clay figure in the analyst's garden. I kind of got lost on how this happened. Could you explain that to me again? Si el analista hubiera permitido el entierro de esa figurita en su jardín, hay que hacer como en este momento no. Él tenía que hacer eso mismo, él mismo. El analista siempre iba a ser como una figura de transferencia. Ese duelo, ese entierro lo tenía que hacer él mismo. Es su entierro. Tiene que enterrarlo. Usted tiene que hacer el duelo usted mismo, no otra persona. En este caso, la analista. Muy bien. ¿Hay otra pregunta por aquí al fondo, atrás? Sí, por favor, el micrófono.
Thank you for your presentation. A very interesting case. I would like to ask if you could explain the difference and the transition between the linking object, the proto-symbolic object, and the symbolic object. Sí, el símbolo es algo que representa a algo más. Por ejemplo, una bandera representa Colombia o algo así, ¿no? El protosímbolo significa que uno no puede realmente, no puede hacer simbolismo sobre algo que usted está usando. No es que es como esa, no es que esa figura de arcilla fuera un símbolo de su mamá, sino que él se comportaba como si esa figura de arcilla fuera su mamá. Ese es, por eso se llama un protosímbolo. Symbol. And the linking symbol. Micrófono. Thank you. The other question was the difference between the symbol and the linking symbol. Los objetos vinculantes son simbólicos. Representan una imagen del muerto, la persona muerta, una imagen del doliente, y se encuentran fuera. Inicialmente eran introyectos. Se tenía una imagen mental que usted no podía salir y permanece como con una frontera, pero es muy activa y usted se relaciona con él muy activamente, y usted encuentra un objeto en el que pone esa imagen mental del objeto dentro del objeto, en ese objeto externo, y usted no sabe qué hacer, si que reviva, si que muera. Algunas veces se hacen cosas creativas, otras veces son otras cosas patológicas. Este hombre creó un protosímbolo, un objeto vinculante protosimbólico, para decirle adiós a su mamá, que nunca conoció. La imagen mental de la gente muerte siempre estuvo conectada a su vida, a los muertos. Y él se dio cuenta que esa relación era la vida, ¿no? Era la relación con la vida. About linking objects, it reminded me of this thing that you mentioned about the keys, the Palestinian keys. Reminds me of a work of Jorge Alejandro Restrepo, who investigated displaced people. His work was done on that, and the things that they took from their homes was the doors of their homes. You know, they took them away. Gracias. Cuando regresemos cambiamos de tema. Les hablaré de la organización de la personalidad narcisista. Muchas gracias.